Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Coordinación Académica Región Huasteca Sur. La materia Iluminación y Protección. Tema Cálculo de instalaciones eléctricas residenciales. Presentado por Luis Fernando, Ángel David, Sergio Ambrosio, Simón Pedro, José Manuel y su servidor, Elmer Vidal. Como idea general, en los requerimientos básicos se puede mencionar lo siguiente. Cocina. Por lo general el alumbrado es incandescente y debe proveer salidas como contactos en donde se conectarán aparatos eléctricos tales como el refrigerador. Recámaras. Los servicios eléctricos normalmente requeridos en las recámaras son alumbrado incandescente y contactos para conectar aparatos como la plancha. Baño. Los baños tienen salidas para alumbrado general y de espejo. Sala y comedor. En la sala y comedor se deben tener salidas para alumbrado. Pasillos. Se requiere salidas para alumbrado, contactos para conexión de algunos aparatos como pulidoras, aspiradoras, etc. Cuarto de servicio. En las casas donde existe el llamado cuarto de servicio, se debe disponer de estos para la salida de alumbrado, sus apagadores y como contactos para cargas como radio y televisor. Patios y jardines. Cuando las casas habitaciones disponen de patio y o jardín, en estos se instala alumbrado tipo exterior con control interno y externo. Cálculo de carga. Cuando se han determinado los requerimientos de alumbrado para una casa, las recomendaciones de las normas técnicas para instalaciones eléctricas, así como el reglamento para obras e instalaciones eléctricas, sirven como guía siempre y cuando se tenga en mente que lo especificado en los documentos representa los requerimientos mínimos. Es decir, una buena instalación eléctrica puede referir a una mayor capacidad en los circuitos. Ejemplo, para determinar los requerimientos de una instalación residencial típica, supóngase que las dimensiones externas de una casa de una planta son 8 por 18 metros. Estas dimensiones se consideran como finales, es decir, sin amplificaciones. Calcular el número de circuitos necesarios para alimentar las cargas a 127 volts. Solución. Consideramos 20 watts por cada metro cuadrado. Esto lo multiplicamos por el área, que sería 8 por 18. Nos da un resultado de 2880 watts. Calculamos la corriente a 127 volts, que sería potencia entre voltaje. El voltaje, la potencia obtenida 2880 entre 127 volts, que sería igual a 22.68 amperes. Para fines prácticos esto se puede redondear a 23 amperes. Como la corriente permisible por circuito es de 15 amperes, el número de circuitos dividimos la corriente entre la corriente permisible, que sería 23 entre 15, nos da un total de 1.53, el cual también redondeamos y decimos que obtenemos dos circuitos y que los conductores pueden ser del número 14AW. Salidas. Los dispositivos de salida son normalmente portalámparas y contactos. En el caso de las casas habitación se deben tener una capacidad no menor que la carga que alimentan y además cumplir con lo siguiente. Para las portalámparas se recomienda que se conecten a circuitos derivados de más de 20 amperes, sean del tipo de servicio pesado. Una lámpara de servicio pesado son los que tienen una capacidad mayor de 60 watts. Para los contactos se recomienda que un contacto único conectado a un circuito derivado individual tenga una capacidad nominal no menor que la del circuito derivado. Los contactos que estén conectados a circuitos derivados con dos o más salidas pueden tener una capacidad nominal igual a la del circuito derivado. El cálculo de las cargas en los circuitos derivados. Tenemos reglas aplicables que se toman en cuenta. En este caso, vemos 4 puntos principales, que viene siendo la carga actual, la carga mínima en watts por un metro cuadrado, y en el caso general de la carga de alumbrado en circuitos derivados deben considerarse igual al 100% de la carga conectada al circuito. Y también se toman en cuenta las cargas diversas. Bien, para los circuitos derivados para el alumbrado, podemos determinar el número de circuitos, y aquí vemos la forma en que se pueden obtener. Esto viene siendo igual a la carga total en watts sobre la capacidad del circuito en watts. Y existen reglas para el cálculo de circuitos derivados. Tenemos dos tipos de carga. El número 1 es de iluminación general y el número 2 de portalámparas de servicio pesado para unidades de alumbrado fijo. Bien, para la iluminación general, todo método de cálculo de valor de la carga se toman en watts por metro cuadrado, o bien la carga actual, si se conoce, incrementada en un 25%,
esto sí es continua. También la capacidad del circuito, derivados de 15 a 20 amperes por circuito, y el número de circuitos requeridos a 120 volts para 15 amperes. Y vemos la forma en que se pueden obtener para el tipo 2 de portalámparas de servicio pesado para unidades de alumbrado fijo. Se toman en cuenta el método de cálculo del valor de la carga, si son mayor de 600 volts amperes por unidad o carga real actual aumentada, actual más 25%. También la capacidad de los circuitos derivados que pueden ser de 30, 40 o 50 amperes por circuito, y el número de circuitos requeridos se puede obtener de la siguiente forma: de la carga total en watts, capacidad del circuito amperes por voltaje del circuito. Bien, los circuitos derivados por contactos también existen dos tipos: contactos generales y áreas de multicontactos. Para los contactos generales se toman en cuenta el método de cálculo del valor de la carga, si son de 180 watts por contacto, o el valor real de la carga si se conoce un 25% más, esto sí es continuo. También se toma en cuenta la capacidad del circuito derivado de 15 o 20 amperes por circuito y el número de circuitos requeridos a 120 volts. Bien, aquí en la parte derecha podemos ver la forma en que se pueden obtener para un circuito de 15 amperes y para un circuito de 20 amperes. Para las áreas de multicontactos, el método de cálculo del valor de la carga de 1 amperes para cada metro para cargas generales, y la capacidad del circuito derivado de 15 o 20 amperes por circuito. Relación entre los planos eléctricos y los conductores que alimentan a las salidas. Ya una vez que se tenga el plano de la casa donde se va a localizar la instalación eléctrica, se debe localizar las salidas de las lámparas, contactos y demás. En este caso ya se puede dibujar el plano de alumbrado como se muestra en la figura. Las imágenes que observamos, vemos el plano de alumbrado de una instalación eléctrica y su nomenclatura general para este tipo de instalaciones. Por ejemplo, C1 indica el número de circuitos y 2-12 indica el número de conductores y el calibre que ellos tienen. Para tener una idea mejor de cuál es la trayectoria física y finalmente calcular la cantidad de alambre que se va a necesitar y las tuberías necesarias, podemos hacer un plano isométrico. Conductores de circuitos derivados. Los conductores de circuitos derivados deberán de cumplir con las siguientes disposiciones. Capacidad de conducción de corriente. Los conductores deberán de cumplir todos los requerimientos como la corriente que conducen, la caída de voltaje y la capacidad térmica. La sección mínima. No deberá ser menor el número 14 AWG para circuitos de alumbrados y aparatos pequeños, ni menor que el número 12 para circuitos con cargas mayor a 3 amperes. Caída de tensión. En un circuito derivado que alimenta cualquier tipo de carga, ya sea de alumbrado, fuerza o control, la caída de tensión en la salida más lejana del circuito no deberá de exceder el 3%. Por otra parte, la caída de tensión total en el conjunto de alimentador y circuito derivado no deberá de exceder el 5%. Conductores alimentadores. Se entiende como circuito alimentador al conjunto de los conductores y demás elementos de un circuito en una instalación de utilización, que se encuentra entre el medio principal de desconexión de la instalación y los dispositivos de protección contra sobrecorrientes de los circuitos derivados. Reglas generales para el cálculo de los alimentadores. Como primer paso se determina la carga. A partir de este dato se calcula el tamaño o la ampacidad del conductor, así como también la capacidad del dispositivo de protección. Si en un servicio se origina varios alimentadores, el tamaño de los conductores y la capacidad de los dispositivos de protección para cada circuito alimentador se deben calcular por separado antes de que se calcule la carga para el servicio completo. Factor de relleno. Es la relación que debe existir entre el área del tubo conduit y la de los conductores que alojará. La ecuación se representa como factor de relleno es igual al área de conductores en milímetros cuadrados sobre el área del interior del tubo conduit en milímetros cuadrados. Del lado derecho tenemos los valores de factores de relleno establecidos por algunas instalaciones eléctricas. 4.9 Estimación del material necesario para las instalaciones eléctricas y trámites para el proyecto y construcción.
Para hacer una correcta estimación de la cantidad de material necesario para una instalación eléctrica, debemos tener en consideración el volumen de la instalación. Para la tubería es necesario tener en cuenta la altura del techo, la altura del muro, y considerando los tramos del tubo conduit que se fabrican en longitud de 3.05 metros y que se deben incluir 15% adicional a la medida que nosotros tengamos. Conductores eléctricos. Para una instalación eléctrica del tubo conduit tiene un número y un calibre de conductores, entonces de manera automática tenemos la longitud total. También debemos agregar el 20% como medida de seguridad. Cajas de conexión. Las cajas de conexión de los tramos para los tubos y la indicación de salidas para contactos alumbrados. Dependiendo de la función, tipo, dimensión y número para los fines de estimación del material requerido. Arbotantes o salidas para alumbrado. En las casas habitación que tengan jardín, patio y algunas otras exteriores, es conveniente indicarlas para determinar el tipo de cajas y cómo se van a montar. Contactos a prueba de agua. Estas también son contables ya que se requieren de muy pocas. Contactos para aplicaciones especiales. Estas tienen como propósito específico toma de corrientes, aparatos de servicio individual como estufas eléctricas, lavadoras, planchas, debido a su tipo y capacidad de corriente. Placas o tapas. De igual manera es muy fácil estimarlos, ya que se requiere el número específico de los apagadores, ya que cada apagador requiere de una placa o tapa. Las instalaciones eléctricas en baja tensión y los planos deben cumplir con ciertos requisitos. Las originales deben ser suficientemente claros y asimismo las notaciones y explicaciones. También se debe entregar una tabla de los símbolos eléctricos. En estos planos se entregarán dos copias holográficas legibles. Los planos se deben elaborar con dimensiones específicas. Una de ellas es la de 43 por 56 centímetros. Cada plano se debe identificar por medio de un cuadro en el ángulo inferior derecho, en donde se indican nombre del propietario, la firma, la dirección general de electricidad del perito, como asimismo la ubicación. Ejemplo, se desea calcular la instalación eléctrica de una casa habitación que se muestran las figuras en donde se muestran los requerimientos del servicio mediante la localización de las salidas de alumbrado y contactos. La altura de los contactos es de 0.5 metros sobre el nivel del piso. Los apagadores de las lámparas se instalarán a 1.25 metros sobre el nivel del piso. De acuerdo con el plano arquitectónico, la estimación de carga se puede hacer sobre la siguiente área cubierta: planta baja y patio. Nos da un total de 93.5 metros cuadrados. La planta alta da de 68 metros cuadrados. La suma de las dos es de 161.5 metros cuadrados. En este se considera una densidad de potencia de 20 watts por metro cuadrado. La carga conectada es entonces de 3200 watts en alumbrado y contactos menores. Se estima que tendrán los siguientes contactos mayores en cocina y cuarto de servicio. La cantidad de 3 a 5 amperes a 127 volts. La carga conectada para contactos es entonces de 1905. La carga conectada es entonces de 5127 watts. Carga efectiva. Considerando los factores de demanda se pueden estimar la siguiente carga efectiva. A la variedad de contactos, contactos mayores, contactos de servicio y cocina, 3220, 800 watts. Total estimado, 4020 watts, con una alimentación de 120 y el número de circuitos a 15 amperes es de 2.11. Número de circuitos, se usará en este caso 3 circuitos derivados de 15 amperes, que de acuerdo con el plano arquitectónico se te puede elaborar el siguiente cuadro de cargas. El diagrama correspondiente por circuito se muestra a continuación. De la tabla 2.8 para el número de conductores indicados y una temperatura de 30 grados centígrados se usará un tubo conduit ligero de PVC de 13 milímetros de media pulgada de diámetro para circuitos derivados. De acuerdo con la tabla 2.7, la alimentación de las lámparas y contactos se harán con alambre binanel 900 del número 12 y los conductores de retorno serán del número 14, de acuerdo con lo indicado en el plano. Para el alimentador, considerando 6 conductores del número 12, se usarán, de acuerdo con la tabla 2.11, tubo conduit de 13 milímetros de media pulgada.